En algún momento de la vida, toda persona libra una guerra que nadie más puede ver. No ocurre en campos de batalla ni deja cicatrices visibles. No tiene explosiones, ni titulares, ni multitudes observando. Es silenciosa. Invisible. Persistente. Una guerra interna que comienza lentamente, casi imperceptible, hasta convertirse en el ruido de fondo permanente de la existencia. Es la guerra contra uno mismo. La mayoría jamás aprende a reconocerla. Solo sienten el agotamiento. La ansiedad inexplicable al despertar. El vacío después de alcanzar algo que supuestamente debía traer felicidad. La sensación de no ser suficiente incluso cuando todo parece estar bien desde afuera. Viven persiguiendo versiones ideales de sí mismos mientras se alejan cada vez más de quienes realmente son. Y así, sin darse cuenta, convierten su propia mente en un territorio hostil. Cada error se transforma en una prueba de fracaso. Cada emoción incómoda se vuelve un enemigo que debe esconderse. Cada inseguridad es maquillada detrás de productividad, entretenimiento, dinero, perfeccionismo o validación externa. El ser humano moderno ha aprendido a escapar de todo, excepto de sí mismo. Ese es el verdadero origen del sufrimiento que explora aceptación radical. No porque la vida sea inherentemente cruel. No porque el dolor pueda evitarse. Sino porque la mente humana desarrolla una resistencia constante hacia la realidad. Una lucha agotadora contra lo que ya es. Contra el pasado que no puede cambiarse. Contra emociones que no quiere sentir. Contra heridas que nunca fueron observadas con honestidad. Contra una identidad construida alrededor del miedo, la culpa y la insuficiencia. La mayoría de las personas no vive en paz consigo misma. Vive negociando constantemente con su propia existencia. Seré feliz cuando cambie. Seré suficiente cuando logre más. Seré digno cuando otros me acepten. Y mientras esa voz domina silenciosamente los pensamientos diarios, la vida se convierte en una carrera interminable donde la meta siempre se mueve unos pasos más adelante. El problema es que esa guerra jamás puede ganarse. Porque el enemigo nunca fue el cuerpo. Nunca fue el pasado. Nunca fueron las emociones. Nunca fueron las imperfecciones humanas. El verdadero conflicto nace de la incapacidad de aceptar plenamente la experiencia humana tal como es. En una sociedad obsesionada con mejorar constantemente, aceptar parece una derrota. Parece resignación. Debilidad. Conformismo. Pero la aceptación radical no significa rendirse ante la vida. Significa dejar de desperdiciar energía luchando contra la realidad para finalmente empezar a transformarla desde la conciencia y no desde el odio hacia uno mismo. Esa diferencia lo cambia todo. Porque una mente que se rechaza constantemente jamás encuentra descanso. Incluso en los momentos de éxito, sigue sintiendo miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente otra vez. Miedo a ser descubierto. Miedo a quedarse sola consigo misma en silencio. Por eso tantas personas llenan cada segundo de ruido. Pantallas. Trabajo. Redes sociales. Opiniones ajenas. Distracciones. No porque disfruten realmente todo eso, sino porque el silencio obliga a escuchar la voz interna que han evitado durante años. Y esa voz suele ser despiadada. Recuerda errores antiguos. Compara constantemente. Revive vergüenzas. Anticipa catástrofes. Convierte heridas temporales en identidades permanentes. Con el tiempo, la persona deja de vivir la vida directamente y empieza a vivir únicamente a través del filtro de sus pensamientos. Ya no observa el presente, interpreta el presente desde el miedo acumulado del pasado. Entonces el cuerpo se tensa. La respiración se vuelve superficial. Las relaciones pierden autenticidad. La mente nunca descansa. Y el alma comienza lentamente a sentirse desconectada de la experiencia de estar viva. Ese es el gran drama silencioso de millones de personas,
Pasan años intentando convertirse en alguien digno de amor, sin darse cuenta de que la verdadera transformación comienza precisamente cuando dejan de rechazarse. Porque lo que se resiste, persiste. El dolor negado no desaparece. Solo cambia de forma. Aparece como ansiedad. Como adicción al trabajo. Como necesidad desesperada de aprobación. Como perfeccionismo extremo. Como relaciones tóxicas. Como vacío existencial. Como incapacidad de disfrutar el presente. La mente humana cree que evitar el dolor la protegerá. Pero en realidad, esa evitación prolonga el sufrimiento indefinidamente. Y ahí es donde aceptación radical se convierte en algo más que un libro. Se convierte en una confrontación profunda con la manera en que las personas han aprendido a relacionarse consigo mismas. No ofrece fórmulas mágicas. No promete felicidad permanente. No vende fantasías de perfección emocional. Hace algo mucho más incómodo y mucho más poderoso. Invita a mirar directamente aquello que ha sido evitado durante años. La tristeza. El miedo. La culpa. La vergüenza. La soledad. La sensación de no ser suficiente. Y en lugar de huir de ellas, enseña a permanecer presente. A observar sin juicio. A dejar de convertir cada emoción humana en un problema que necesita ser eliminado. Porque tal vez la paz nunca estuvo en controlar completamente la vida. Tal vez siempre estuvo en dejar de pelear contra ella. Esa idea parece simple. Pero para una mente acostumbrada a sobrevivir mediante el control, representa una revolución interna completa. Aceptar radicalmente significa mirar la propia humanidad sin máscaras. Significa comprender que la perfección nunca fue el precio para merecer amor. Significa dejar de vivir como un proyecto eternamente incompleto. Y quizás lo más difícil de todo, significa entender que incluso en medio del caos, las heridas y las incertidumbres de la vida, una persona ya es digna de pertenecer a este mundo exactamente como es en este momento. No después. No cuando cambie. No cuando sane completamente. Ahora. Y para muchos, esa será la batalla más difícil que jamás enfrentarán, dejar de ser enemigos de sí mismos. El ser humano puede soportar cantidades inmensas de dolor. Puede sobrevivir pérdidas devastadoras, fracasos humillantes, enfermedades, traiciones y años enteros de incertidumbre. La historia de la humanidad está construida sobre la capacidad extraordinaria de resistir circunstancias imposibles. Sin embargo, existe una diferencia profunda entre experimentar dolor y sufrir eternamente por él. El dolor es inevitable. El sufrimiento prolongado, muchas veces, nace de la resistencia. Esa es una de las verdades más incómodas y liberadoras de aceptación radical. La mente humana no solo experimenta dolor, sino que además crea una segunda capa de sufrimiento al rechazar constantemente la realidad tal como es. Y casi nadie nota cuando comienza ese proceso. Sucede en silencio. Una persona pierde una relación, y además del dolor natural de la pérdida, aparece una guerra mental interminable. Esto no debería haber pasado. ¿Por qué me hicieron esto? No puedo aceptar esta realidad. Entonces el evento termina, pero el sufrimiento continúa. Otra persona siente ansiedad y, en lugar de permitir que la emoción exista momentáneamente, entra en pánico por sentir ansiedad. Ahora no solo hay miedo. Hay miedo al miedo. Resistencia contra la emoción misma. Y esa resistencia amplifica todo. La tristeza se convierte en desesperación. La inseguridad se transforma en vergüenza. El error se convierte en identidad. El pensamiento doloroso se vuelve una prisión repetitiva. La mente humana tiene una tendencia casi automática a dividir la experiencia en dos categorías, lo que debe existir y lo que no debería existir. Y cada vez que la realidad contradice esas expectativas internas, nace una fricción invisible que consume energía emocional constantemente. Ahí comienza el sufrimiento psicológico.
No necesariamente en el acontecimiento externo, sino en la pelea interna contra ese acontecimiento. Una lluvia no sufre por caer. El océano no se avergüenza de sus tormentas. Un árbol no entra en crisis porque perdió hojas en invierno. Pero el ser humano pasa años enteros resistiéndose a sus propios procesos naturales. Resiste el envejecimiento. Resiste la incertidumbre. Resiste el cambio. Resiste las emociones incómodas. Resiste el pasado. Resiste incluso la idea de no tener control absoluto sobre la vida. Y cuanto más resiste, más se endurece internamente. Porque la resistencia psicológica funciona como cerrar el puño alrededor de una herida abierta. La persona cree que está protegiéndose, pero en realidad está aumentando el dolor. Eso explica por qué algunas personas cargan sufrimientos durante décadas aunque los eventos hayan ocurrido hace mucho tiempo. No viven únicamente el dolor original. Reviven constantemente la oposición mental hacia ese dolor. Cada recuerdo reactiva la pelea. Cada pensamiento alimenta la narrativa. Cada emoción rechazada regresa con más fuerza. La mente cree que resistir eliminará el sufrimiento, cuando en realidad lo mantiene vivo. Y lo más peligroso es que esta resistencia suele disfrazarse de fortaleza. Muchas personas creen que aceptar una emoción significa debilidad. Creen que reconocer tristeza es rendirse. Que sentir miedo significa incapacidad. Que detenerse a observar el dolor es perder tiempo. Entonces desarrollan una identidad basada en evitar sentir. Se vuelven expertos en distraerse. Trabajan sin descanso. Llenan el silencio con ruido. Persiguen éxito compulsivamente. Buscan validación constante. Se mantienen ocupados no porque amen profundamente lo que hacen, sino porque el movimiento permanente les impide mirar aquello que llevan dentro. Pero tarde o temprano, la vida siempre obliga a detenerse. Y cuando ese momento llega, muchas personas descubren que han pasado años huyendo de sí mismas. La resistencia no destruye el dolor, lo almacena. El cuerpo lo recuerda. La mente lo reproduce. Las relaciones lo reflejan. Incluso el sistema nervioso aprende a vivir en estado de defensa permanente. Por eso tantas personas sienten agotamiento sin entender exactamente por qué. No están cansadas únicamente por trabajar demasiado. Están cansadas de luchar contra la realidad constantemente. Luchar contra lo que sienten. Contra quienes fueron. Contra quienes creen que deberían ser. Contra la incertidumbre del futuro. Contra la imposibilidad de controlar todo. Y esa batalla interna consume más energía que cualquier problema externo. Porque pelear contra la realidad es intentar detener un río con las manos. Mientras más fuerza se utiliza, más agotamiento aparece. La aceptación radical propone algo profundamente distinto, dejar de convertir cada experiencia humana en un enemigo personal. No significa disfrutar el dolor. No significa justificar injusticias. No significa convertirse en alguien pasivo. Significa dejar de añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable de estar vivo. Hay una diferencia enorme entre decir, esto duele. Y decir, esto duele y no debería estar ocurriendo, no puedo soportarlo, mi vida está arruinada, esto demuestra que algo está mal conmigo. La primera frase reconoce el dolor. La segunda crea una identidad alrededor del sufrimiento. Y muchas personas pasan años atrapadas dentro de historias mentales que comenzaron como simples emociones pasajeras. La aceptación rompe ese ciclo. Porque cuando una emoción deja de ser combatida, empieza lentamente a transformarse. La ansiedad observada pierde parte de su poder. La tristeza aceptada deja de sentirse infinita. La culpa reconocida puede convertirse en aprendizaje. El miedo escuchado deja de controlar completamente las decisiones. La resistencia alimenta las emociones. La conciencia las disuelve gradualmente. Pero esto exige algo extremadamente difícil para el ego humano, abandonar la ilusión de control absoluto.
Aceptar radicalmente significa reconocer que la vida nunca será completamente predecible. Que existir implica vulnerabilidad. Que habrá pérdida, cambio, decepción y momentos de profundo dolor. Pero también significa comprender que el sufrimiento más destructivo nace cuando la mente declara guerra contra esas experiencias inevitables. Y en ese punto aparece una verdad transformadora. La paz no surge cuando todo finalmente sale perfecto. Surge cuando la persona deja de exigirle perfección a la vida para permitirse vivirla. Porque incluso ahora, en medio de incertidumbres, heridas o emociones incómodas, existe una posibilidad silenciosa y poderosa: respirar profundamente, dejar de pelear por un instante, y permitir que la realidad sea exactamente lo que es. Ahí comienza la verdadera libertad interior. No en controlar cada circunstancia, sino en dejar de destruirse intentando hacerlo. Desde la infancia, el ser humano aprende una idea silenciosa pero profundamente arraigada: si logra controlar suficientes cosas, podrá evitar el dolor. Controlar las emociones. Controlar las circunstancias. Controlar la opinión de los demás. Controlar el futuro. Controlar el éxito. Controlar incluso la manera en que será amado. Y durante un tiempo, esa ilusión parece funcionar. La planificación da seguridad. Las rutinas generan estabilidad. Las metas producen dirección. La mente comienza a creer que la vida es una ecuación que puede resolverse perfectamente si se toman las decisiones correctas. Pero tarde o temprano, algo ocurre. Una pérdida inesperada. Una traición. Una enfermedad. Un fracaso. Un cambio imposible de anticipar. Y entonces la realidad destruye la fantasía más grande del ego humano, la idea de que todo puede mantenerse bajo control. Ese momento suele sentirse devastador no solo por lo ocurrido, sino porque revela algo mucho más profundo. Revela cuánta energía se estaba invirtiendo en intentar dominar lo indomable. Porque la vida, por naturaleza, es incierta. Siempre lo ha sido. El corazón humano envejece. Las personas cambian. Las relaciones terminan. Los cuerpos se transforman. Los planes fracasan. Las emociones aparecen sin permiso. Y aún así, millones de personas viven como si pudieran negociar con la incertidumbre. Como si pensar lo suficiente pudiera eliminar el riesgo de sufrir. Pero el intento constante de controlar lo incontrolable no produce paz. Produce ansiedad. Produce hipervigilancia. Produce agotamiento mental. La mente se convierte en un sistema permanente de predicción y defensa. Analiza cada conversación. Anticipa escenarios negativos. Busca señales de rechazo. Intenta calcular cada posible amenaza futura. Y mientras más intenta controlar, más miedo siente. Porque el control absoluto nunca llega. Es como intentar atrapar agua entre las manos. Cuanta más fuerza se utiliza, más rápido se escapa. Sin darse cuenta, muchas personas construyen toda su identidad alrededor de esta necesidad de control. Se vuelven perfeccionistas no porque amen la excelencia, sino porque temen profundamente el error. Se vuelven obsesivamente productivas no porque disfruten trabajar, sino porque el movimiento constante les da una ilusión temporal de seguridad. Incluso las relaciones humanas comienzan a girar alrededor del control. Controlar cómo son percibidos. Controlar cuánto se entregan emocionalmente. Controlar para no ser abandonados. Controlar para no sentirse vulnerables. Pero el amor verdadero jamás florece bajo control extremo. La vida tampoco. Porque todo lo verdaderamente vivo contiene incertidumbre. Y ahí aparece una de las grandes paradojas humanas: cuanto más una persona intenta controlar la vida, menos capaz se vuelve de vivirla plenamente. Ya no escucha el presente. Solo monitorea amenazas. Ya no experimenta momentos. Solo evalúa riesgos. Ya no siente libertad. Solo responsabilidad emocional constante.
La mente moderna vive agotada porque intenta sostener un universo imposible de sostener. Quiere garantías absolutas en una existencia donde nada es permanente. Quiere seguridad eterna en un mundo construido sobre cambio. Quiere eliminar completamente el dolor de una experiencia humana donde el dolor forma parte inevitable del crecimiento. Y esa lucha silenciosa genera un miedo constante que pocas veces se reconoce directamente. El miedo a perder el control. Porque para muchas personas, perder el control equivale a desaparecer emocionalmente. Significa sentirse expuestas, vulnerables, impotentes frente a la realidad. Por eso el ego se aferra tan desesperadamente. Controla horarios, resultados, personas, apariencias, rutinas, incluso emociones. Pero hay algo profundamente agotador en vivir de esa manera, la persona nunca descansa realmente. Incluso en momentos de calma, la mente continúa preparándose para el próximo problema. Siempre alerta. Siempre anticipando. Siempre intentando evitar el próximo golpe de la vida. Y lo más cruel es que muchas veces ese esfuerzo no evita el sufrimiento. Solo impide experimentar paz en el presente. La aceptación radical confronta directamente esa dinámica. No dice que la planificación sea inútil. No dice que las metas deban abandonarse. No propone vivir pasivamente. Lo que enseña es algo mucho más profundo. Existe una diferencia entre actuar conscientemente y vivir obsesionado con controlar aquello que jamás podrá controlarse completamente. La lluvia caerá. Las personas tomarán decisiones inesperadas. El tiempo seguirá avanzando. Las emociones cambiarán constantemente. Y ninguna cantidad de ansiedad logrará detener ese movimiento natural de la vida. Aceptar eso puede sentirse aterrador al principio. Porque el ego interpreta la aceptación como pérdida de poder. Pero en realidad ocurre lo contrario. Cuando una persona deja de luchar obsesivamente por controlar todo, recupera una energía inmensa que antes desperdiciaba en resistencia constante. La mente comienza a respirar. El cuerpo deja de vivir en tensión permanente. Las relaciones se vuelven más auténticas. La vida deja de sentirse como una amenaza continua. Y lentamente aparece una verdad liberadora, no hacía falta controlar cada detalle para estar bien. Muchas de las experiencias más hermosas de la vida jamás podrían existir bajo control absoluto. El amor. La creatividad. La conexión humana. La transformación interior. La paz. Todo eso requiere apertura hacia lo desconocido. Requiere aceptar que existir implica vulnerabilidad. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles para el ser humano moderno, comprender que seguridad y control no son lo mismo. El control obsesivo nace del miedo. La verdadera seguridad interior nace de confiar en la propia capacidad para atravesar la incertidumbre. Esa diferencia cambia completamente la manera de vivir. Porque entonces la persona ya no necesita dominar cada escenario futuro para sentirse estable. Comienza a entender que puede sobrevivir incluso cuando las cosas no salen como esperaba. Puede adaptarse. Puede sentir dolor sin destruirse. Puede perder algo sin perderse completamente a sí misma. Y en ese momento, algo extraordinario ocurre. La vida deja de sentirse como un enemigo impredecible. Comienza a sentirse como un flujo natural que no necesita ser dominado constantemente. El océano nunca promete calma eterna. Sin embargo, el navegante sabio no intenta controlar el mar. Aprende a navegarlo. Eso es aceptación radical. No eliminar la incertidumbre, sino dejar de sacrificar la paz interior intentando conquistar aquello que jamás estuvo destinado a obedecer completamente la voluntad humana. Porque al final, el verdadero poder nunca estuvo en controlar la vida. Estuvo en desarrollar la capacidad de permanecer presente incluso cuando la vida no puede controlarse. La autoexigencia rara vez se presenta como un enemigo. No llega con violencia evidente ni con advertencias claras.
Al contrario, se disfraza de virtud, de disciplina, de ambición, de deseo de mejora constante. En la superficie, parece la fuerza que impulsa a una persona hacia la excelencia. Pero debajo de esa apariencia, en silencio, se convierte en uno de los pesos más pesados que un ser humano puede cargar. Porque la autoexigencia no solo pide más. Pide siempre más. Y nunca está satisfecha. Desde una edad temprana, muchas personas aprenden que su valor está condicionado al rendimiento. Sacar buenas notas. Comportarse correctamente. Cumplir expectativas. No fallar. No decepcionar. Ser lo suficientemente bueno para recibir aprobación. Así, sin que nadie lo declare explícitamente, la mente empieza a construir una ecuación interna peligrosa: si hago más, valgo más; si fallo, valgo menos. Con el tiempo, esta ecuación deja de ser consciente. Se convierte en identidad. El adulto ya no necesita que nadie lo presione. Él mismo se convierte en su propio supervisor, juez y crítico. Incluso en momentos de descanso, la mente sigue evaluando. Deberías estar haciendo algo productivo. No es suficiente. Podrías hacerlo mejor. Otros están avanzando más rápido. Y aunque externamente la vida pueda parecer exitosa, internamente comienza a formarse una tensión constante, casi imperceptible, como una cuerda demasiado tensa que nunca se afloja. La autoexigencia extrema no se siente como dolor inmediato. Se siente como presión continua. Una sensación de estar siempre atrasado, incluso cuando se está avanzando. Una sensación de nunca llegar, incluso cuando se llega. Una sensación de insuficiencia permanente que no depende de los resultados, sino de la manera en que la mente interpreta esos resultados. Así, incluso los logros se convierten en fuentes de ansiedad. Porque cada éxito no representa un cierre, sino un nuevo estándar. Un nuevo punto de partida más alto. Una nueva prueba que demostrar. La vida deja de ser un camino y se convierte en una escalera infinita. Y cada escalón alcanzado solo revela otro más arriba. Este mecanismo crea una paradoja interna devastadora: cuanto más logra una persona bajo la autoexigencia, menos satisfacción experimenta. El éxito pierde su sabor. El descanso se vuelve culpabilidad. El presente nunca es suficiente porque la mente siempre vive unos pasos adelante, en una versión idealizada del futuro. Pero lo más profundo de esta dinámica no es el rendimiento. Es la relación que la persona construye consigo misma. Porque detrás de la autoexigencia extrema casi siempre hay una forma sutil de rechazo interno. Un mensaje silencioso que dice: tal como eres ahora, no es suficiente. Y ese mensaje, repetido durante años, no motiva. Erosiona. Erosiona la autoestima. Erosiona la capacidad de disfrutar. Erosiona la conexión con el presente. Erosiona incluso la identidad, que comienza a depender exclusivamente del desempeño. La persona deja de sentirse valiosa por existir y empieza a sentirse valiosa solo por producir. Y cuando no produce, aparece la culpa. Cuando descansa, aparece la ansiedad. Cuando falla, aparece la vergüenza. Así, la vida se transforma en un ciclo de tensión constante entre lo que se es y lo que se debería ser. La mente se convierte en un entrenador implacable que nunca reconoce el esfuerzo, solo señala la distancia entre la realidad y la expectativa. Y aunque muchas personas creen que esta presión es necesaria para crecer, la verdad es mucho más compleja. El crecimiento humano no ocurre solo bajo presión constante, sino también bajo condiciones de seguridad, aceptación y equilibrio interno. Sin embargo, la autoexigencia extrema elimina precisamente esas condiciones. Convierte la vida en un examen permanente donde nunca hay descanso entre preguntas. Con el tiempo, esta forma de vivir genera un desgaste profundo. No solo físico, sino emocional y existencial. Porque el individuo ya no sabe quién es sin rendimiento. Ya no sabe cómo valorarse sin logros.
Ya no sabe existir sin mejorar algo constantemente. Incluso el descanso se contamina. El ocio se siente improductivo. La calma se siente sospechosa. El silencio se siente incómodo. Porque la mente ha aprendido a asociar valor únicamente con movimiento, progreso y perfección. Pero la aceptación radical introduce una perspectiva completamente distinta. No niega la importancia del crecimiento. No elimina la disciplina. No rechaza la ambición. Pero cuestiona la raíz desde la cual nacen. El impulso de mejorar surge del amor propio o del rechazo hacia uno mismo. La disciplina nace de la inspiración o del miedo a no ser suficiente. El esfuerzo está guiado por la expansión o por la huida constante de la sensación de insuficiencia. Estas preguntas cambian completamente la dirección interna de una vida. Porque una cosa es mejorar desde la plenitud y otra muy distinta es mejorar desde la carencia. La primera expande. La segunda agota. La autoexigencia basada en rechazo interno nunca puede ser saciada. Es una carrera sin meta. Un intento constante de llenar un vacío que no se llena con logros, sino con aceptación. Y aquí aparece una verdad profundamente liberadora: una persona no necesita destruirse a sí misma para crecer. No necesita convertirse en su propio enemigo para evolucionar. No necesita vivir bajo presión constante para alcanzar su potencial. El crecimiento humano más estable ocurre cuando existe un equilibrio entre esfuerzo y compasión interna. Cuando la disciplina no nace del castigo, sino de la claridad. Cuando el progreso no es una huida del presente, sino una extensión natural de la vida. La autoexigencia radical sin conciencia convierte la vida en una batalla interna interminable. La aceptación radical transforma esa batalla en un proceso de integración. Porque cuando una persona deja de verse como insuficiente por defecto, su relación con el esfuerzo cambia. Ya no trabaja para arreglarse. Empieza a actuar desde un lugar más profundo, la comprensión de que ya es un ser humano en proceso, no un error que necesita ser corregido. Y desde ahí, algo comienza a suavizarse internamente. El descanso deja de sentirse como culpa. El error deja de sentirse como amenaza. El progreso deja de sentirse como supervivencia. Y la vida, por primera vez en mucho tiempo, deja de ser una exigencia constante y empieza a parecerse más a una experiencia que puede ser vivida, no solo optimizada. Porque al final, el peso más invisible no es el que viene del mundo exterior. Es el que una persona se coloca a sí misma cada día, creyendo que solo será suficiente cuando finalmente deje de ser humana y se convierta en una versión perfecta que nunca llega. El dolor tiene una cualidad que lo hace profundamente malinterpretado por la mente humana: no busca destruir, busca ser reconocido. Sin embargo, la mayoría de las personas aprende exactamente lo contrario desde muy temprano. Aprenden a esconderlo, a minimizarlo, a disfrazarlo o a reemplazarlo con cualquier cosa que permita seguir funcionando normalmente. Así, el dolor deja de ser una experiencia viva y se convierte en algo enterrado, silenciado, fragmentado dentro de la psique. Pero lo que no se mira, no desaparece. Solo cambia de forma. Cuando el dolor es negado, no se extingue. Se infiltra en otras áreas de la vida. Se expresa como irritabilidad sin causa aparente, como ansiedad persistente, como fatiga emocional, como desconexión interna o como una sensación constante de vacío que no tiene explicación lógica. La persona continúa su vida, cumple sus responsabilidades, interactúa con otros, incluso puede parecer funcional y exitosa desde afuera, pero internamente carga una tensión que no sabe nombrar. Porque el dolor no reconocido no se queda quieto. Se mueve. La mente humana, en su intento de protegerse, desarrolla múltiples estrategias para evitar sentir lo que considera insoportable. Una de las más comunes es la distracción constante. Otra es la racionalización excesiva. Otra es la productividad compulsiva. Otra es el consumo de estímulos que mantengan la atención lejos del mundo interno. Pero ninguna de estas estrategias elimina el dolor original. Solo lo posterga.
Y lo postergado siempre regresa. La aceptación radical introduce una idea que, al principio, puede parecer contraintuitiva: el dolor no necesita ser eliminado para transformarse. Necesita ser permitido. Permitirlo no significa alimentarlo. No significa dramatizarlo. No significa quedarse atrapado en él. Significa algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más difícil para una mente acostumbrada a evitar, dejar de resistir su existencia momentánea. Porque en el instante en que el dolor deja de ser rechazado internamente, algo comienza a cambiar en su naturaleza. El dolor negado es rígido, pesado, comprimido. El dolor aceptado es dinámico, fluido, móvil. Cuando una persona deja de luchar contra lo que siente, la energía que antes se utilizaba en resistencia queda disponible. Y esa energía no desaparece, se reorganiza. Empieza a permitir que la emoción se exprese, que el cuerpo la procese, que la mente la integre sin distorsión adicional. Es como si durante años una puerta hubiera estado cerrada con fuerza, conteniendo una presión interna creciente. La resistencia mantiene esa presión acumulada. Pero cuando la puerta se abre, incluso ligeramente, la presión comienza a liberarse. No siempre de forma inmediata o cómoda, pero sí de forma natural. Esto es lo que muchas personas no comprenden: el sufrimiento prolongado no proviene solo del dolor inicial, sino del esfuerzo constante por no sentirlo. El duelo se vuelve interminable cuando no se permite llorar. La ansiedad se intensifica cuando se intenta suprimirla constantemente. La tristeza se cronifica cuando se la trata como una amenaza en lugar de una experiencia humana legítima. El dolor emocional no es estático. Es un proceso. Y todo proceso necesita espacio para completarse. Cuando ese espacio no existe, el proceso se fragmenta y queda inconcluso dentro del sistema emocional. La mente, entonces, intenta resolverlo una y otra vez desde la lógica, pero el dolor no es un problema lógico. Es una experiencia vivida. Por eso muchas personas sienten que entienden su dolor, pero no logran liberarse de él. Pueden explicarlo, analizarlo, incluso escribirlo o hablarlo, pero aún así permanece activo internamente. Porque comprender no es lo mismo que permitir. La transformación ocurre cuando el dolor deja de ser solo un objeto de análisis y se convierte en una experiencia que puede ser sentida sin rechazo. Esto requiere un tipo particular de valentía, la valentía de permanecer presente sin huir. No para quedarse atrapado, sino para atravesar. Y atravesar significa dejar de dividir la experiencia en buena o mala y comenzar a verla simplemente como parte del movimiento de la vida interna. Cuando el dolor es permitido, comienza a revelar capas más profundas. Debajo de la tristeza puede aparecer una necesidad no expresada. Debajo de la ira puede aparecer una herida de injusticia. Debajo del miedo puede aparecer una necesidad de seguridad no satisfecha. Debajo de la culpa puede aparecer una expectativa imposible impuesta durante años. El dolor no es solo dolor. Es información emocional acumulada que pide ser escuchada. Pero cuando es negado, esa información no puede emerger claramente. Se queda distorsionada, fragmentada, convertida en síntomas emocionales o físicos que parecen no tener una causa evidente. La aceptación radical no elimina el dolor de la vida humana. Lo reintegra en la experiencia consciente. Y en ese proceso ocurre algo profundamente paradójico: el dolor, al ser reconocido plenamente, comienza a perder su carácter opresivo. No porque desaparezca instantáneamente, sino porque deja de estar atrapado en la lucha interna. La resistencia es lo que lo mantiene sólido. La aceptación le devuelve movimiento. Con el tiempo, la persona empieza a notar algo inesperado. Las emociones ya no se sienten como enemigos internos, sino como estados transitorios. El miedo sube y baja. La tristeza aparece y se disuelve. La ansiedad tiene ciclos. Nada es permanente cuando no es alimentado por la resistencia constante. Esto no significa que la vida se vuelva libre de dolor.
Significa que el dolor deja de convertirse automáticamente en sufrimiento prolongado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el dolor deja de ser negado, deja de acumularse en capas invisibles dentro de la psique. Se procesa en el momento en que ocurre. Se expresa, se siente, se integra y, eventualmente, se libera. La persona deja de cargar con versiones antiguas de sí misma que nunca tuvieron espacio para ser vividas completamente. Y entonces ocurre una forma silenciosa de alivio. No espectacular. No inmediata. Pero profundamente real. La mente ya no necesita protegerse constantemente de sí misma. El cuerpo deja de vivir en tensión crónica. El presente deja de estar contaminado por el pasado no procesado. Y la vida emocional comienza a recuperar su flujo natural. Porque el dolor, cuando deja de ser negado, no destruye. Se transforma. Y en esa transformación, revela una de las verdades más profundas de la experiencia humana: lo que realmente hiere no es sentir, sino intentar no sentir lo que ya está presente. La compasión, en su forma más profunda, ha sido malinterpretada durante siglos. Para muchos, se asocia con debilidad, con indulgencia, con una especie de suavidad emocional que evita el conflicto o disminuye la exigencia personal. Sin embargo, la compasión radical, tal como la explora la filosofía de la aceptación, no tiene nada que ver con debilidad. Es todo lo contrario. Es una de las formas más profundas de fortaleza interna que un ser humano puede desarrollar. Porque ser compasivo no significa ignorar la realidad. Significa verla completamente, sin violencia interna. La mayoría de las personas ha aprendido a relacionarse consigo misma desde el juicio. Cada error se convierte en evidencia de insuficiencia. Cada emoción incómoda se interpreta como un fallo personal. Cada recaída, cada duda, cada momento de fragilidad es utilizado por la mente como argumento en contra de uno mismo. Así, la persona se convierte en su propio crítico más duro, repitiendo internamente un discurso que nunca ofrecería a alguien que ama. Y, sin embargo, se lo dirige a sí misma todos los días. Este tipo de relación interna genera una fractura silenciosa. Por un lado, existe el yo ideal, la versión perfecta, disciplinada, emocionalmente estable, siempre productiva, siempre correcta. Por otro lado, existe el yo real, humano, cambiante, emocional, contradictorio, imperfecto. Y entre ambos se desarrolla una guerra constante. La compasión radical rompe esa guerra. No eliminando el conflicto externo, sino disolviendo el enemigo interno. Porque en el momento en que una persona deja de tratarse como un problema a resolver, algo fundamental cambia en su sistema emocional. La energía que antes se dirigía hacia la autocrítica empieza a liberarse. La mente deja de estar en modo ataque constante contra uno mismo. Y en ese espacio, por primera vez en mucho tiempo, puede aparecer algo distinto: comprensión. La compasión radical no dice todo está bien en un sentido superficial. No niega los errores. No ignora las consecuencias. No borra la responsabilidad. Lo que hace es mucho más profundo: reconoce la humanidad completa detrás de cada experiencia. Un error deja de ser una identidad. Se convierte en un momento. Una emoción deja de ser un defecto. Se convierte en un estado. Una caída deja de ser una condena. Se convierte en información. Y cuando la identidad deja de estar fusionada con los errores, la persona recupera algo esencial: la capacidad de crecer sin autodestrucción. La autocrítica extrema suele justificarse como una forma de mejora. Muchas personas creen que ser duras consigo mismas las hará más fuertes, más disciplinadas, más exitosas. Pero en la práctica ocurre lo contrario. La autocrítica constante genera tensión interna, miedo al fallo, evitación de riesgos y una relación cada vez más frágil con la propia autoestima. Porque no se puede construir estabilidad emocional sobre una base de rechazo interno constante. La compasión radical, en cambio, introduce una estructura completamente diferente. En lugar de atacar el error,
lo observa. En lugar de amplificar la vergüenza, la contiene. En lugar de alimentar la narrativa de insuficiencia, la cuestiona suavemente. Esto no elimina la responsabilidad. La profundiza. Porque una persona que no está en guerra consigo misma puede ver sus acciones con mayor claridad. Puede reconocer patrones sin entrar en colapso emocional. Puede aprender sin castigarse. Puede cambiar sin destruir su identidad en el proceso. Y este es uno de los aspectos más transformadores de la compasión, permite el crecimiento sostenido. La mente humana no puede evolucionar de manera saludable bajo amenaza constante. Cuando una persona vive en estado de juicio interno permanente, su sistema nervioso entra en modo defensivo. En ese estado, la creatividad disminuye, la flexibilidad mental se reduce y la capacidad de aprendizaje se limita. El cuerpo interpreta la autoexigencia extrema como peligro, no como motivación. Por eso, la compasión no es un lujo emocional. Es una necesidad biológica y psicológica para el desarrollo humano equilibrado. Pero la compasión radical va aún más profundo. No se limita a aceptar errores pasados. También incluye la capacidad de estar presente con emociones difíciles sin rechazarlas. Tristeza, miedo, inseguridad, frustración, todas estas experiencias internas suelen ser tratadas como fallos que deben corregirse rápidamente. Pero la compasión radical propone algo distinto, permitir que existan sin convertirlas en amenazas. Esto cambia completamente la relación interna. La emoción deja de ser un enemigo. Se convierte en una experiencia transitoria dentro de un campo más amplio de conciencia. Y en ese espacio de aceptación, la emoción comienza a perder su intensidad destructiva. No porque sea reprimida, sino porque es acompañada. La compasión radical es, en esencia, la capacidad de permanecer presente con uno mismo sin abandono ni agresión interna. Es no huir de lo que se siente, pero tampoco atacarlo. Es sostener la experiencia humana completa con una especie de presencia firme y suave al mismo tiempo. Este tipo de relación interna transforma la identidad. Porque la persona deja de definirse por sus momentos de debilidad. Deja de verse como un proyecto fallido. Deja de vivir en función de estándares imposibles. Y comienza a reconocerse como un ser humano en proceso continuo de aprendizaje, con luces y sombras coexistiendo en el mismo espacio. Y quizás lo más poderoso de todo es esto: la compasión radical no reduce la ambición ni la disciplina. Las purifica. El esfuerzo ya no nace del rechazo. Nace de la claridad. La mejora ya no nace de la vergüenza. Nace del cuidado. El cambio ya no nace del odio hacia uno mismo. Nace de la comprensión profunda de la propia humanidad. En ese estado, la vida deja de sentirse como una corrección constante de errores personales. Empieza a sentirse como un proceso de expansión consciente, donde el crecimiento no requiere violencia interna. Porque al final, una persona no necesita destruirse para transformarse. Necesita aprender a acompañarse mientras cambia. Y ese acompañamiento interno, silencioso pero poderoso, es lo que convierte la compasión radical en algo mucho más que una emoción, la convierte en una forma de poder interior estable, que no depende del control, del perfeccionismo ni del juicio, sino de la capacidad de permanecer del propio lado, incluso en los momentos más imperfectos de la vida. La identidad humana no es algo fijo. Es una construcción dinámica, formada a lo largo del tiempo a partir de experiencias, interpretaciones, memorias y, especialmente, de heridas emocionales no resueltas. Sin embargo, pocas personas se detienen a observar hasta qué punto su sentido de quiénes son está profundamente influenciado no solo por lo que han vivido, sino por cómo han aprendido a narrarlo internamente. Con el tiempo, el dolor deja de ser solo un evento pasado. Se convierte en identidad. Una persona que fue rechazada comienza a verse como alguien no suficientemente valioso. Alguien que fue abandonado empieza a definirse como alguien que siempre será dejado atrás. Alguien que fracasó repetidamente puede empezar a creer que no está hecho para el éxito. Y así,
lentamente, experiencias específicas del pasado dejan de ser recuerdos y se transforman en etiquetas internas que moldean la percepción de toda la vida. Esto es uno de los mecanismos más sutiles y poderosos del sufrimiento humano, la transformación del dolor en identidad. Porque mientras el dolor es un evento, la identidad es una narrativa continua. Y cuando una persona se fusiona con esa narrativa, deja de ver el pasado como algo que ocurrió y empieza a vivirlo como algo que es. Entonces la mente ya no dice, esto me pasó. Empieza a decir, esto soy. Y en ese momento, la herida deja de ser una experiencia que puede sanar y se convierte en una definición estable de la propia existencia. La aceptación radical propone un cambio profundo en esta dinámica, la separación entre experiencia y identidad. No niega lo ocurrido. No borra el pasado. No minimiza el impacto emocional de las heridas. Pero cuestiona la idea de que esas heridas deben determinar permanentemente quién es una persona. Porque una experiencia, por intensa que sea, sigue siendo una experiencia. No es una identidad total. Es un capítulo dentro de una historia mucho más amplia. El problema es que la mente humana tiende a buscar coherencia narrativa. Intenta construir una historia consistente sobre yo soy esto. Y para lograr esa coherencia, selecciona recuerdos, refuerza interpretaciones y descarta matices que no encajan en la narrativa principal. Así, si una persona ha sufrido abandono, la mente comienza a filtrar la realidad a través de esa lente. Interpreta neutralidad como rechazo. Interpreta distancia como abandono. Interpreta silencio como falta de amor. No porque la realidad lo confirme siempre, sino porque la identidad construida sobre la herida necesita validarse constantemente. Esto genera un ciclo profundo, la herida crea una creencia. La creencia filtra la realidad. La realidad parece confirmar la creencia. Y la identidad se solidifica aún más. Con el tiempo, salir de este ciclo parece imposible desde dentro, porque la persona ya no distingue entre percepción y realidad objetiva. Todo se experimenta como evidencia de la historia interna. Pero lo más limitante de una identidad construida sobre heridas no es el dolor en sí. Es la reducción del potencial humano. Porque una identidad rígida no solo describe el pasado. Limita el futuro. Una persona que se define como insegura evita situaciones donde podría descubrir seguridad. Alguien que se define como insuficiente evita oportunidades donde podría experimentar competencia. Alguien que se define como rota se relaciona con la vida desde un lugar de reparación constante en lugar de expansión. Así, la identidad se convierte en una jaula invisible. No hecha de barrotes externos, sino de interpretaciones internas profundamente arraigadas. Y lo más difícil de ver es que esa jaula muchas veces se siente familiar. Incluso segura. Porque el dolor conocido es más predecible que la incertidumbre de cambiar la narrativa interna. Por eso, soltar la identidad construida sobre heridas no es simplemente un acto de pensamiento positivo o reencuadre mental superficial. Es un proceso profundo de desidentificación. Significa empezar a observar pensamientos sin fusionarse con ellos. Significa notar emociones sin convertirlas en definiciones permanentes. Significa ver recuerdos sin asumir que determinan el valor presente. Y sobre todo, significa empezar a cuestionar una pregunta fundamental: ¿esto que creo sobre mí, es una verdad absoluta o una interpretación repetida? La aceptación radical no elimina el pasado. Lo reubica. Lo coloca en su lugar correcto, el de la experiencia vivida, no el de la identidad permanente. Porque una herida puede influir en la vida de una persona, pero no tiene por qué definir el total de su existencia. Cuando esta separación comienza a ocurrir, algo profundamente liberador se activa. La persona empieza a sentir espacios internos donde antes solo había narrativa fija. Empieza a notar que no es solo una historia, sino la conciencia que observa esa historia. Y en ese espacio de observación, la identidad comienza a volverse más flexible. Menos rígida. Menos absoluta. Más humana.
más viva. Las heridas no desaparecen automáticamente, pero pierden el poder de dictar completamente el significado del presente. Ya no son el lente único a través del cual se interpreta todo. Se convierten en parte de una historia más amplia que incluye crecimiento, cambio y posibilidad. Este proceso también implica duelo. El duelo de soltar una identidad conocida, incluso si esa identidad era dolorosa. Porque durante mucho tiempo, esa narrativa fue el punto de referencia. Definía cómo actuar, qué esperar del mundo, cómo protegerse. Pero al mismo tiempo, mantener una identidad basada en heridas significa vivir limitado por el pasado en lugar de abierto al presente. Y ahí aparece una elección silenciosa pero profunda, seguir siendo la historia que el dolor escribió, o comenzar a convertirse en el espacio consciente donde esa historia es observada sin ser obedecida automáticamente. Soltar la identidad construida sobre heridas no significa negar la historia personal. Significa dejar de estar encarcelado dentro de ella. Significa permitir que el pasado exista sin convertirse en destino. Y en ese gesto interno, aparentemente simple pero profundamente transformador, la persona comienza a recuperar algo que había estado parcialmente perdido, la libertad de redefinirse no desde lo que le ocurrió, sino desde la conciencia presente que siempre ha estado observando, incluso en los momentos más difíciles de la vida. El presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre, pero también es el lugar del que más personas huyen constantemente sin darse cuenta. No porque el presente sea necesariamente peligroso, sino porque en el presente no existen las distracciones suficientes para evitar encontrarse consigo mismo. Cuando el ruido externo se reduce, cuando las obligaciones se detienen por un momento, cuando la mente ya no está ocupada resolviendo el futuro o reinterpretando el pasado, surge inevitablemente la experiencia directa de estar aquí, ahora. Y para muchas personas, eso resulta incómodo. Porque en ese silencio interno aparecen emociones que han sido postergadas. Sensaciones que no han sido completamente procesadas. Pensamientos que no han sido escuchados con atención. El presente no solo contiene la realidad externa, también contiene la totalidad del mundo interno. Y cuando no se ha aprendido a estar con uno mismo, ese encuentro puede sentirse abrumador. Por eso, gran parte de la vida moderna se construye como una sofisticada forma de evasión. Evasión a través de la productividad. Evasión a través del entretenimiento. Evasión a través del consumo constante de estímulos. Evasión a través de la planificación infinita del futuro. Evasión a través de la reinterpretación constante del pasado. La mente rara vez descansa en el presente porque el presente exige algo que no siempre se desea enfrentar, la experiencia directa de uno mismo, sin filtros narrativos. Pero vivir plenamente no significa llenar cada instante de actividad o emoción positiva. Significa algo mucho más profundo, la capacidad de permanecer consciente en la experiencia actual sin necesidad de escapar de lo que surge internamente. Esto incluye tanto lo agradable como lo incómodo. La alegría. El aburrimiento. La calma. La ansiedad. La claridad. La confusión. Todo forma parte del mismo espacio vivo que llamamos ahora. Sin embargo, la mente condicionada tiende a dividir la experiencia en categorías de aceptación y rechazo. Busca constantemente estados mentales ideales y evita los estados considerados negativos. Y en ese movimiento constante de atracción y repulsión, pierde precisamente aquello que está buscando, la plenitud del presente. Porque la plenitud no es un estado específico. Es la capacidad de estar con lo que es, sin fragmentarlo internamente en guerra. Cuando una persona huye de sí misma, no está realmente huyendo del mundo externo. Está huyendo de su experiencia interna del mundo externo. Huye de lo que siente al estar donde está. Huye de las emociones que emergen en contacto con la realidad. Huye de la incomodidad de ser consciente de su propio estado interno. Pero esa huida tiene un costo profundo. Cada vez que la mente se aleja del presente, pierde contacto con la vida tal como es. Se instala en un tiempo psicológico que no existe,
un futuro imaginado o un pasado reinterpretado. Y en ese desplazamiento constante, la experiencia directa de vivir se debilita. La persona deja de estar plenamente presente en conversaciones. Deja de sentir completamente los momentos. Deja de percibir con claridad su entorno. Deja de habitar su propio cuerpo. Y lentamente, la vida comienza a sentirse como algo que ocurre en otro lugar, incluso cuando está ocurriendo aquí mismo. La aceptación radical propone un regreso a este punto olvidado, el presente sin fuga. Pero no como una técnica de concentración forzada, sino como una actitud interna de no abandono. No abandonar la experiencia cuando se vuelve incómoda. No abandonar el cuerpo cuando aparece tensión. No abandonar las emociones cuando surgen sin explicación. No abandonar el momento cuando no se ajusta a las expectativas mentales. Porque vivir plenamente el presente no significa controlar lo que aparece en él, sino dejar de escapar de lo que ya está ocurriendo. Esto requiere una forma de valentía distinta a la que comúnmente se entiende. No es la valentía de cambiar el mundo externo. Es la valentía de permanecer dentro del mundo interno sin huir. Al principio, esto puede revelar capas emocionales que habían estado ocultas durante años. Sensaciones de inquietud, tristeza, miedo o vacío pueden emerger cuando la mente deja de estar constantemente distraída. Pero estas emociones no aparecen para destruir, sino para ser vistas. Y aquí ocurre un cambio fundamental en la relación con la experiencia interna. Lo que antes era evitado comienza a ser reconocido como parte del campo total de la vida. La ansiedad ya no es un enemigo a eliminar. Es una señal de algo que está ocurriendo dentro del sistema interno. La tristeza ya no es un error a corregir. Es una respuesta natural a ciertas experiencias humanas. El aburrimiento ya no es un vacío a llenar inmediatamente. Es un espacio de reposo que la mente no estaba acostumbrada a habitar. Y cuando estas experiencias dejan de ser interpretadas como amenazas, pierden gran parte de su poder destructivo. No porque desaparezcan, sino porque dejan de ser rechazadas. La vida en el presente comienza a transformarse cuando la lucha interna se reduce. El momento deja de ser un campo de batalla entre lo que es y lo que debería ser. Y empieza a ser simplemente lo que es, observado con una conciencia más amplia. Esto no elimina los desafíos de la vida. Pero cambia completamente la forma en que se viven. Porque la resistencia constante consume una gran cantidad de energía mental. Y cuando esa energía deja de ser utilizada en huida interna, se vuelve disponible para la presencia, la claridad y la acción consciente. Entonces, incluso las tareas cotidianas adquieren una cualidad diferente. No porque cambien externamente, sino porque la relación interna con ellas deja de estar mediada por la evasión constante. Comer, caminar, hablar, trabajar, descansar, todo puede volverse más vivo cuando no está contaminado por la necesidad de estar en otro lugar mentalmente. Y en ese estado, la vida deja de sentirse como algo que se está intentando alcanzar. Empieza a sentirse como algo que ya está ocurriendo. Aquí. Ahora. Sin necesidad de huir de uno mismo para poder experimentarla completamente. La libertad, tal como la persigue la mayoría de las personas, suele estar construida sobre una ilusión profundamente arraigada. La idea de que ser libre significa finalmente lograr controlar las condiciones de la vida lo suficiente como para que nada duela, nada incomode y nada escape a las expectativas personales. Sin embargo, a lo largo de todo el recorrido de aceptación radical, esa definición comienza a desmoronarse lentamente, revelando una verdad mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más radical. La verdadera libertad no surge del control absoluto. Surge de la relación interna con lo incontrolable. Durante gran parte de la vida, el ser humano invierte enormes cantidades de energía en intentar negociar con la realidad. Intenta moldear el pasado a través de la reinterpretación. Intenta asegurar el futuro a través de la planificación obsesiva. Intenta modificar el presente a través de la resistencia constante. Y en ese esfuerzo interminable,
algo esencial se pierde, la capacidad de estar en paz dentro de la experiencia tal como es. Porque cuando la mente está en guerra con la vida, la libertad se reduce drásticamente. No importa cuántas cosas externas se hayan logrado. No importa cuántos objetivos se hayan cumplido. No importa cuántos logros acumulados existan. Si internamente la persona sigue luchando contra lo que siente, contra lo que fue y contra lo que es, entonces la experiencia de libertad permanece incompleta. La aceptación radical no propone resignación. No propone pasividad. No propone indiferencia ante la vida. Propone algo mucho más desafiante para la mente humana, dejar de confundir la lucha interna con fortaleza. Porque una de las grandes ilusiones del ego es creer que sufrir internamente es sinónimo de ser fuerte, disciplinado o ambicioso. Pero en realidad, gran parte de ese sufrimiento proviene de la resistencia constante a la experiencia humana básica, emociones, incertidumbre, cambio, imperfección. Y esa resistencia no es necesaria para crecer. Es lo que impide experimentar la vida plenamente mientras se crece. A lo largo de este recorrido, se ha visto cómo el sufrimiento no nace únicamente del dolor, sino de la manera en que ese dolor es interpretado y resistido. Como el intento de controlar lo incontrolable genera ansiedad constante. Como la autoexigencia extrema convierte la vida en una escalera interminable de insuficiencia. Como el dolor negado se transforma en carga emocional acumulada. Como la compasión radical suaviza la relación interna con uno mismo. Como la identidad construida sobre heridas limita el potencial humano. Y finalmente, como el presente solo puede ser vivido plenamente cuando deja de ser evitado. Todas estas capas apuntan hacia un mismo centro. La forma en que una persona se relaciona consigo misma determina la calidad de su experiencia de vida más profundamente que cualquier circunstancia externa. Porque la mente no es solo un observador pasivo de la realidad. Es el filtro a través del cual la realidad se experimenta. Y cuando ese filtro está basado en juicio, resistencia y rechazo interno, incluso los momentos más positivos se ven afectados por una tensión subyacente. Pero cuando ese filtro comienza a suavizarse a través de la aceptación, algo fundamental cambia en la percepción del mundo. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más habitable. La aceptación radical no elimina la complejidad de la existencia humana. No borra el dolor. No garantiza felicidad constante. No promete una vida sin dificultades. Lo que ofrece es algo mucho más realista y profundamente transformador, la capacidad de estar presente en la totalidad de la experiencia sin fragmentarse internamente en conflicto constante. Y en ese estado, la vida deja de ser un problema a resolver. Empieza a ser una experiencia a vivir. La libertad, entonces, deja de definirse como la ausencia de dificultades externas y comienza a entenderse como la ausencia de guerra interna. No es la eliminación de lo incómodo, sino la capacidad de permanecer consciente incluso cuando lo incómodo aparece. Esto cambia completamente la relación con el sufrimiento. Porque el sufrimiento ya no es algo que deba evitarse a toda costa, sino algo que puede ser atravesado sin convertirse en identidad permanente. El dolor puede aparecer, ser sentido, ser comprendido y, eventualmente, ser liberado sin dejar una marca de autorrechazo detrás. La persona deja de necesitar que la vida sea diferente para poder estar en paz. Y esa es una de las transformaciones más profundas posibles en la experiencia humana. Porque cuando la paz depende de condiciones externas, siempre es frágil. Siempre está en riesgo. Siempre puede perderse. Pero cuando la paz comienza a surgir de la relación interna con lo que es, entonces deja de estar atada a la incertidumbre del mundo. Esto no significa que la vida deje de ser desafiante. Significa que deja de ser una amenaza constante para la identidad. En ese sentido, aceptar la vida tal como es no es una renuncia a la mejora. Es una liberación del sufrimiento innecesario que surge al resistir lo inevitable. Es una forma de inteligencia emocional que permite actuar con mayor claridad, sin la distorsión del conflicto interno constante.
Porque solo una mente en paz consigo misma puede ver con claridad lo que necesita cambiar. Y solo desde esa claridad, el cambio deja de ser una forma de huida o autocastigo, y se convierte en una expresión natural de conciencia. Al final de todo, la enseñanza central de la aceptación radical no es que la vida sea fácil. Es que la vida es completamente vivible cuando deja de ser rechazada internamente. Y en ese reconocimiento profundo, silencioso y honesto, aparece una libertad que no depende de circunstancias perfectas, ni de logros externos, ni de condiciones ideales. Una libertad que no se obtiene. Una libertad que se deja de perder. La libertad de estar aquí, completamente presente, sin necesidad de ser otra cosa, otro lugar o otra persona para poder finalmente estar en paz con la única realidad que siempre ha estado disponible, este momento, tal como es.